En mayo de 1941, Adolf Hitler contemplaba una maqueta del Bismarck en la sala de mapas de la Cancillería del Reich. 50.000 toneladas de acero, el acorazado más poderoso que Alemania había construido jamás. 8 cañones de 15 pulgadas, blindaje lo suficientemente grueso para resistir cualquier cosa que los británicos pudieran lanzarle. Lo había llamado insumergible. En 3 días estaría en el fondo del Atlántico, y las palabras que pronunció al enterarse de su destrucción resonarían durante los 4 años restantes de la guerra. El Bismarck zarpó del puerto de Gotenhafen el 18 de mayo de 1941. En el puente, el almirante Günther Lutyens observaba cómo se desvanecía la costa. A sus 57 años, de rostro pétreo, había recibido el comando de la operación Rheinübung, irrumpir en el Atlántico para atacar las rutas de convoyes británicos. El crucero pesado Prinz Eugen los acompañaba. Juntos mostrarían a la Royal Navy lo que la ingeniería alemana podía hacer. Lutyens tenía reservas. El Bismarck era poderoso, sí, pero también estaba solo. La salida pondría al acorazado más nuevo y caro de Alemania en el Atlántico Norte con apoyo mínimo, enfrentando toda la flota británica. Lutyens había argumentado por un retraso. Hitler lo había anulado. El Führer quería resultados. El Bismarck navegó hacia el norte a través de los fiordos noruegos, reabasteciendo en Bergen. Aviones de reconocimiento británicos los avistaron allí. El 21 de mayo, la Royal Navy comenzó a mover piezas. El almirante John Tobey, comandando la flota desde el HMS King George V, ordenó que todos los barcos disponibles interceptaran. El crucero de batalla Hood, orgullo de la Royal Navy, se dirigió hacia el estrecho de Dinamarca con el nuevo acorazado Prince of Wales. Esto no iba a ser una incursión comercial. Esto iba a ser una cacería. La tarde del 23 de mayo, el crucero HMS Suffolk detectó al Bismarck por radar en el estrecho de Midmos, Dinamarca. Lutyens sabía que había sido avistado. Podía regresar, abortar la misión, o podía seguir adelante, confiar en los cañones y el blindaje del Bismarck. Siguió adelante. El 24 de mayo a las 5:52 de la mañana, el Hood apareció en el horizonte. El vicealmirante Lancelot Holland comandaba desde el puente del Hood. 1.400 hombres lo tripulaban. La mayoría estaba a punto de morir. A las 5:53, el Hood abrió fuego a 25.000 yardas. Los cañones del Bismarck respondieron. El rango se cerró. Entonces la quinta salva del Bismarck impactó. 1 o posiblemente 2 proyectiles penetraron el blindaje de cubierta del Hood. La explosión que siguió fue visible por millas. Una columna de fuego se elevó 1.000 pies en el aire. La espalda del Hood se rompió. 3 minutos después del impacto fatal, el Hood había desaparecido. 1.415 hombres se hundieron con él. 3 sobrevivieron. En el puente del Bismarck, la tripulación vitoreó. Acababan de hundir el orgullo de la Royal Navy en menos de 10 minutos. El Prince of Wales se retiró bajo fuego, impactado múltiples veces. El camino al Atlántico estaba abierto, excepto que el Bismarck estaba perdiendo petróleo. El Prince of Wales había logrado 3 impactos. Un proyectil había penetrado el casco delantero, rompiendo tanques de combustible. Daño no crítico, pero suficiente para dejar un rastro, suficiente para limitar su alcance. Lutyens destacó al Prinz Eugen y dirigió el Bismarck hacia la costa francesa, hacia el puerto de Brest, para reparaciones. Los británicos no estuvieron de acuerdo. Churchill, al enterarse de la destrucción del Hood, dijo 3 palabras: hundan el Bismarck. Cada barco, cada avión, cada recurso que la Royal Navy pudo reunir convergió en el Atlántico Norte. Tobey empujó al King George V a máxima velocidad. El portaaviones Victorious lanzó bombarderos torpederos Swordfish. El acorazado Rodney abandonó su convoy y se dirigió hacia la cacería. La noche del 24 de mayo, 9 Swordfish del Victorious encontraron al Bismarck, biplanos obsoletos, cubiertos de tela, apenas más rápidos que un automóvil. Un torpedo impactó al Bismarck en el centro. Daño mínimo, pero sacudió a Lutyens. Los británicos sabían exactamente dónde estaba. El 25 de mayo, a las 3:00 de la madrugada, el Bismarck rompió contacto. Por 31 horas, lo buscaron sin encontrar nada.
Lutyens pensó que había escapado. Rompió el silencio de radio para enviar una transmisión larga a Alemania. Las estaciones británicas de radiogoniometría triangularon la transmisión. Lo tenían de nuevo. El 26 de mayo a las 10:30 de la mañana, un hidroavión Catalina avistó al Bismarck a 690 millas de Brest. Tobey ordenó al Ark Royal lanzar todo lo que tuvieran. A las 7:00 de la tarde, 13 Swordfish despegaron nuevamente. El segundo ataque encontró al Bismarck a las 8:47 de la noche. La mayoría de los torpedos fallaron. 2 impactaron. Uno golpeó en el centro del barco. Daño despreciable. El segundo impactó la popa. El timón se atascó a 40 grados a babor, bloqueado en su lugar. El Bismarck comenzó a girar en círculos, incapaz de dirigirse, incapaz de huir. Lutyens envió un mensaje final a Alemania. Barco inmaniobrable. Lucharemos hasta el último proyectil. Larga vida al Führer. En Berlín, el almirante Erich Raeder recibió el mensaje a medianoche. Tenía que decírselo a Hitler. Según el relato posterior de Raeder, el rostro de Hitler se puso blanco. Se puso de pie, tirando papeles de su escritorio. El Bismarck, dijo, lisiado. ¿Cómo? Raeder explicó. Hitler preguntó si podían salvarlo. Raeder negó con la cabeza. Entonces se hundirá, dijo Hitler tranquilamente, y cuando lo haga, almirante, me explicará por qué debería volver a confiar en la flota de superficie. El 27 de mayo al amanecer, el Bismarck se tambaleaba en mares agitados. A las 8:47 de la mañana, el Rodney abrió fuego con sus cañones de 16 pulgadas. El King George V se unió. Los cañones del Bismarck respondieron, pero la tercera salva del Rodney destruyó las torretas delanteras. Los barcos británicos se acercaron a quemarropa, 3.000 yardas. Vertieron proyectiles en la superestructura del Bismarck. El puente fue impactado, matando a la mayoría del personal de mando. Lutyens murió allí, aún en su puesto. El barco era un naufragio en llamas, pero no se hundía. El blindaje aguantaba. A las 10:15 Tobey se estaba quedando sin combustible. Ordenó al crucero Dorsetshire terminarlo con torpedos. En el Bismarck, la tripulación superviviente tomó su decisión. Abrieron las válvulas del mar. Colocaron cargas de hundimiento. A las 10:36, el Dorsetshire disparó 3 torpedos, pero el Bismarck ya se estaba hundiendo. De 2.200 tripulantes, solo 110 fueron rescatados. La noticia llegó a Berlín esa tarde. Hitler escuchó sin expresión. Cuando Raeder terminó, guardó silencio por un largo momento. Luego habló, su voz fría y precisa. La flota de superficie es un desperdicio de recursos. Los británicos tienen 100 barcos por cada uno de los nuestros. Siempre tendrán más, siempre ganarán. No más operaciones ofensivas. Los grandes barcos permanecerán en puerto. No fue del todo el fin de la flota de superficie alemana. Pero las palabras de Hitler ese día marcaron un cambio fundamental. Después del Bismarck, los grandes barcos alemanes se convirtieron en una flota en potencia, una amenaza que nunca se materializó. La rama de U-Boats, por el contrario, recibió todo. Hitler odiaba estar equivocado, odiaba ser avergonzado. Alemania había perdido su acorazado más nuevo y poderoso en su primera operación. En conversaciones privadas durante las semanas siguientes, Hitler volvió al tema repetidamente. Cuestionó cada decisión que Lutyens había tomado. Raeder no tenía buenas respuestas. Los británicos simplemente habían sido mejores, con más suerte, más determinados. Eso era lo que Hitler no podía aceptar. 3 días. Eso fue todo lo que tomó cambiar toda la estrategia naval de Hitler. 3 días que mostraron los límites del poder naval alemán y la fuerza perdurable de la Royal Navy. 3 días que Hitler nunca olvidó, que moldearon sus decisiones por el resto de la guerra.